Bienvenido al canal. Si te gustó la historia, por favor, suscríbete al canal y dale un like, es importante para mí. Disfruta la vista. Traduciré todo el texto al español, que enviaré sin cambiar su contenido. Arthur, ¿estás escuchando? Solo necesitas firmar los papeles y hemos terminado. Mi esposa, Annie, con quien he estado casado durante más de 25 años, me estaba hablando. Intenté prestar atención, pero su voz parecía alejarse cada vez más a medida que continuaba su diatriba. Todo comenzó esta tarde cuando volví a casa del trabajo. Annie estaba sentada en la mesa con una copa de vino y una expresión decidida. Desafortunadamente, solo tenía una copa, sin considerar si yo también podría querer una, especialmente dada la dirección que estaba tomando nuestra conversación. Sentí que se avecinaba un problema mientras me sentaba. Sin preguntar sobre mi día, Annie se lanzó a la noticia de que me dejaba. Afirmó haber encontrado a su alma gemela, alguien que la hacía más feliz de lo que yo jamás lo hice, dejándome insuficientemente adecuado. A pesar de que su volumen iba en aumento, sus palabras se volvían cada vez más distantes para mí. Nuestra historia seguía un patrón familiar. Nos conocimos en la escuela secundaria, seguimos juntos y acogimos a nuestra hija Sally poco después de casarnos. Aunque ella no era la razón principal por la que nos casamos, siempre fue parte del plan. Actualmente, ambos teníamos trabajos estables, vivíamos cómodamente y habíamos logrado pagar nuestra casa con algunos ahorros. Frecuentemente profesábamos nuestro amor, hacíamos vacaciones en familia y, aunque nuestra cercanía física había disminuido con el tiempo, todavía encontrábamos momentos de cercanía. Creía que nuestro amor era profundo y estábamos destinados a envejecer juntos hasta esta tarde. La diatriba de Annie continuó, su rostro enrojeciéndose con cada momento que pasaba. _, Arthur, mírame. Se volvió cada vez más difícil concentrarse, pero giré hacia ella. Necesitas firmar estos papeles, insistió, apuntando con firmeza a los documentos delante de mí. Su tono era exigente, pero luchaba por mantener la concentración. Sentí como si la claridad y el color de la habitación se desvanecieran, a pesar de que las luces de la cocina estaban encendidas. Internamente, estaba lleno de emoción, pero externamente, mi cuerpo permanecía inerte. Cuanto más tiempo permanecía en silencio, más enojada se volvía Annie. Lo último que recuerdo es su bofetada, aunque no podía sentir el impacto, me imaginé que dejaba una marca roja prominente, pero aún así no podía moverme, y el mundo parecía oscurecerse a mi alrededor. Había sido un día largo. El viaje a casa desde la universidad se retrasó debido a un accidente que demoró a todos. Cuando llegué a casa, había un silencio inquietante en la casa. Las luces estaban encendidas, el auto de papá estaba en el camino, pero el de mamá no estaba por ningún lado. Al entrar a la cocina, tiré mi mochila y libros al suelo. Papá estaba sentado en la mesa. Inmóvil, mirando al espacio. Sobre la mesa había una botella abierta del vino de mamá y un vaso casi vacío. Delante de papá había papeles con numerosas pestañas de firmar aquí. Al acercarme a papá, le toqué el hombro por detrás. Hola, papá. Anticipé una respuesta, pero él permanecía inerte. Al caminar a su alrededor para enfrentarle, me sorprendí. Sus ojos parecían vidriosos, casi blancos lechosos, con rastros de lágrimas manchando sus mejillas. No parpadeaba, y una gota de baba colgaba de su boca, amenazando con caer en su regazo. Aterrorizada, grité, «Papá. Papá. Vuelve a mí, papá». Las lágrimas brotaban en mis ojos. Sin respuesta de papá, intenté calmarme. «Cálmate, Sally. Papá necesita ayuda», me susurré a mí misma. Sacando mi teléfono, llamé a emergencias. Le expliqué que mi padre, Arthur Otter, estaba inerte. Después de proporcionar mis detalles y dirección, enviaron una ambulancia, prometiendo un tiempo de llegada de 10 minutos. Me senté al lado de papá, sosteniendo su mano, ofreciendo consuelo. Este hombre había sido todo para mí mientras crecía. A pesar de su trabajo exigente, siempre encontraba tiempo para mis eventos escolares, musicales y ballets. Soportó mis primeros intentos con el violín, animándome en cada paso del camino. En mi cumpleaños número 16, me sorprendió con un violín Eiderchain, no el mejor,
pero tenía un valor sentimental ya que venía de él. Ahora, 5 años después, estudiaba música en la universidad con un enfoque en cuerdas y violín, gracias a su apoyo inquebrantable. Mientras esperaba, las preguntas corrían por mi mente. ¿Por qué estaba así papá? ¿Qué había pasado? ¿Y dónde estaba mamá? Al mirar los documentos sobre la mesa, las palabras, petición de divorcio, llamaron mi atención. Choqueada, empecé a leer, mi piel se erizó al revelar que mamá quería divorciarse de papá por razones que desconocía. Parecía muy probable que la condición de papá derivara de los documentos, especialmente considerando la botella de vino abierta de mamá, indicando que ella le había entregado los papeles y se había ido. La gente a menudo especula sobre la rápida fluctuación de emociones. Supongo que nunca han experimentado tal traición. Para mí, cualquier compasión y deseo de estar con mi madre se desvaneció. Poco después, llegó la ambulancia, y les dirigí para sacar a papá en una camilla y llevarlo al hospital. Después de asegurar la casa, seguí detrás, haciendo llamadas mientras conducía. Contacté a mi abuela, la madre de papá, a su hermana Arande, a su mejor amigo y luego a su gerente en el trabajo, informándole sobre la situación de papá y su inminente ausencia. Les expliqué que lo encontré inmóvil y que estaba en camino al hospital. Todos solicitaron actualizaciones sobre su condición, y su gerente me aseguró que organizaría una licencia de emergencia e informaría a su jefe. Sabía que estaba posponiendo la siguiente llamada, consumida por la ira, pero me sentí obligada a llamar a mamá. El teléfono sonó, y ella respondió después de un par de tonos. Hola, Sally, mi querida, ¿cómo estuvo tu día? Me sorprendió su tono. Casual. Seguramente no podía ser tan ingenua como para pensar que no sabría lo que estaba pasando. Había pasado casi una hora desde que encontré a papá, y mamá estaba bien al tanto de mi rutina. ¿Dónde estás, mamá? Estoy afuera, cariño, se desvió, sintiendo mi pregunta. Entonces, en otras palabras, ¿acabas de romper a mi padre, tu esposo, y lo dejaste sin pensarlo? Oh no, cariño, intenté explicarle a tu padre sobre Paul y la situación, pero él no respondía, así que pensé que era mejor irme y dejarlo procesar que no viviremos más con él. Su intento de minimizar la situación me enfureció. Dado el estado de papá, parecía más probable que ella le hubiera arrancado el corazón y lo hubiera dejado hecho añicos ante él. Me parece que lo abandonaste cuando más necesitaba ayuda. ¿Eres realmente tan insensible? ¿Entiendes lo que está sucediendo ahora o simplemente no te importa? La ira comenzó a filtrarse en mi voz. Cariño, no te enojes ahora. Entiendo que esto es un shock, pero tu padre estará bien. Solo estoy pidiendo lo que es legítimamente mío y algo de apoyo mientras Paul y yo esperamos casarnos. Sí, mi madre estaba firmemente en la luna. ¿Enojada? No has visto el enojo todavía, madre, y solo para que lo sepas, actualmente estoy siguiendo a papá al hospital. Él está en una ambulancia, y cuando llegué a casa, parecía que había tenido un derrame. Oh, Sally, mi cariño, lamento escuchar eso, pero... No había excusas, madre. Déjame preguntarte, ¿es este Paul con el que te escapas el mismo Paul de tu trabajo del que sigues hablando? Se detuvo. Por supuesto, cariño. Paul, el hombre del lugar de trabajo de mi madre del que nunca dejó de hablar. Entonces, déjame entender esto. Es una docena de años más joven que tú, y has estado teniendo una aventura con él durante ¿cuánto tiempo? Nuevamente dudó. 6 meses. Bien. Entonces, durante los últimos 6 meses, has estado involucrada con alguien de tu trabajo a espaldas de papá. Has estado mintiendo a papá y a mí, escondiendo tu aventura. No tenía idea de que eras capaz de tal engaño, y claramente tampoco lo sabía papá, a juzgar por el estado en que lo dejaste. ¿Cómo esperabas que cualquiera de los dos reaccionara? Barra inversa, bueno, supongo que no positivamente al principio, pero una vez que estemos viviendo con Paul, verás que estamos destinados a estar juntos. Barra inversa, ¿nosotros? Se refería a nosotros por segunda vez. ¿Esperaba que abandonara a papá para mudarme con ella y su novio? Sentí que mi ira se desbordaba. Sabía que diría algo de lo que me arrepentiría si no lo detenía. Barra inversa, voy a colgar ahora antes de decir algo que podría lamentar.
Pero déjame ser cristal claro. No voy a dejar a papá, y no hay manera de que esté cerca de Paul, menos aún que me mude al lugar en el que ustedes y él están coqueteando. Sally Otter, mi madre respondió con brusquedad. Soy tu madre, y no me hablarás así, independientemente de lo molesta que estés. Entonces supongo que hemos terminado de hablar. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Si pensaba que apoyaría lo que estaba haciendo, tenía otra cosa que venir. Intentó volver a llamarme varias veces, y luego comenzó a llamar al teléfono de papá, lo cual era ridículo porque si él podía, dudaba que contestara una llamada de ella. Como tenía el teléfono de papá conmigo, ignoré cualquier llamada de ella. Para cuando llegué al hospital, el equipo de ambulancia había admitido a papá, y estaba en un área bajo observación. La tía Rande había llegado y me informó que también había recibido varias llamadas de mi madre, pero no estaba segura de lo que estaba pasando, más que su hermano estaba en el hospital. Cuando le expliqué la situación, la tía Rande se puso de un color rojo intenso, casi como si vapor saliera de sus oídos. Sally, ¿tienes los documentos que esa mujer dejó para mi hermano? Claro, tía Rande. Aquí tienes. Además de ser mi tía, Rande también era nuestra abogada familiar. Durante la próxima hora, nos sentamos al lado de papá mientras Rande leía los documentos, murmurando ocasionalmente por lo bajo. Los doctores y enfermeras entraban y salían de la sala periódicamente, verificando a papá. Bueno, la mala noticia es que tu madre va a divorciarse de tu padre. El calendario que se detalla aquí muestra que este proceso ha estado en marcha durante más de 2 meses y tenía que ser entregado esta semana, o habría incurrido en tarifas significativamente más altas por parte de su equipo legal. Me encogí de hombros. Había oído suficientes justificaciones de parte de mi madre. Estaba decidida a asegurarme de que ella y papá se separaran por lo que había hecho. Fue extraño. Nunca había sido particularmente cercana a mi padre. Siempre admirando a mi madre, pero sus acciones parecían francamente insensatas. Todo este lío parecía ser orquestado por Paul, su supuesto alma gemela. Sin embargo, mamá y papá no iban a resistir esta tormenta, especialmente si la condición actual de papá era indicativa de algo. La buena noticia es que ella contrató a un abogado tramposo para representarla. Tendrá que desembolsar una suma considerable solo por el divorcio y aún más si va a juicio. Rande sonrió, mientras tanto, mi querido hermano tiene el mejor abogado en la ciudad y está recibiendo el descuento familiar. Compartimos una sonrisa por primera vez esa tarde. Además, algunas de las reclamaciones aquí, como querer el 50% de la equidad en la casa y el 60% de los activos financieros, junto con la manutención conyugal y de niños, probablemente son bastante exageradas. Supongo que, por tu reacción, no planeas vivir con tu madre. Asentí con la cabeza en señal de confirmación. Bien. De acuerdo, tengo algunas ideas iniciales. Sin embargo, necesitamos ver qué sucede con tu papá en las próximas 24 horas. Tu madre ya podría estar en problemas por abandono y crueldad mental. Los próximos días pasaron volando, con doctores revisando constantemente a papá. Físicamente, estaba bien y saludable, pero seguía sin responder. Logré continuar mis estudios en la universidad desde la silla del hospital junto a su cama, con la computadora portátil y el libro de texto en mano. Ocasionalmente, un familiar me relevaría, permitiéndome ir a casa, descansar unas horas y regresar. Admitiré que derramé algunas lágrimas en casa, sola en la casa. Uno de los momentos más sorprendentes durante la estancia de papá en el hospital fue cuando Tina Williams, la presidenta de la empresa donde trabajaba papá, le hizo una visita. Aunque conocía a su gerente, Tom, nunca había conocido a Tina en persona. Tina era una mujer de gran atractivo físico. Curvilínea sin estar sobrepeso, con piel bronceada, cabello oscuro y ojos azules hipnotizantes que podrían hacer que cualquier persona, hombre o mujer, se desmayara. Resultó que papá había sido parte de un grupo en su lugar de trabajo que había apoyado a Tina hace unos años durante su complicado divorcio. Su infiel exmarido había intentado reclamar una porción significativa de sus ahorros y casi había logrado quitarle la mitad de su negocio.
papá la había presentado a la tía Arande, quien había protegido exitosamente los activos de Tina, asegurando que no perdiera ninguna parte de sus acciones empresariales y asegurando una pensión alimenticia para su entonces hija de 6 años. Tina visitó a papá varias veces, expresando su asombro cuando le informé sobre el resumen general de por qué estaba hospitalizado. Trajo tarjetas de todos en el lugar de trabajo de papá y pasó tiempo sosteniendo su mano, compartiendo historias de la oficina. Resultó que papá tenía un talento para el humor en el trabajo, y su ausencia se sentía profundamente entre sus colegas. Debería mencionar que papá es contable por profesión, trabajando para uno de los clearinghouses financieros que ayudan a los bancos a procesar pagos a instituciones financieras. Aunque el trabajo puede ser tedioso, papá aparentemente iluminaba la jornada laboral de todos con su humor y presencia. Aproximadamente 2 semanas después, regresé de una ducha y una siesta en casa para encontrar a Arande y Tina en medio de una conversación. Aunque parecía un poco tensa, su frustración estaba dirigida hacia mi madre más que hacia otra cosa. Resultó que mi madre había enviado una carta de demanda a Tina, solicitando acceso a todos los bonos de papá de los últimos años. No importaba que los bonos ya se hubieran pagado. La carta exigía que ella recibiera el 50% de ellos dentro de los 30 días en una cuenta bancaria designada o que emprendería acciones legales contra Tina. Además de la absurda reclamación por dinero que ya se había distribuido, parece que ella y su nuevo compañero están en serias dificultades financieras desde que he congelado todos los activos conjuntos mientras Arthur está incapacitado. Comentó Rande, exhibiendo una sonrisa complaciente. Me reí, haciendo notar mi presencia. Sí. Esta mañana recibí mi primera comunicación de mamá en 2 semanas. Un mensaje de texto pidiéndome si podía prestarle unos miles de dólares. No he respondido porque todavía estoy bastante molesta con ella. Quiero decir, ella ni siquiera ha preguntado por papá desde que le dije lo que le hizo. Durante las últimas semanas, Tina se había vuelto ferozmente protectora de papá. Siempre que se mencionaba a mi madre, los ojos de Tina se entrecerraban, su voz bajaba de tono, indicando su completo desprecio hacia cualquier otra. Era como si pudiera ver chispas parpadeando alrededor de sus ojos humeantes. Solo esperaba que nunca tuviera que estar en la misma habitación que mi madre, de lo contrario, temía que podría incinerarla de inmediato. A pesar de mis sentimientos actuales hacia mi madre, ella seguía siendo mi madre. Ella ha destruido al hombre más maravilloso. Barra inversa, Sally, si no fuera por tu padre, no tendría a mi Clarice ni mi negocio. Tantas personas en la oficina me ayudaron durante uno de los momentos más bajos de mi vida, pero tú. Padre se tomó el tiempo para escucharme. Nunca me juzgó, ni a mi exmarido ni a mí. Simplemente me dejó hablar. Nadie ha hecho eso sin ofrecer una opinión. Me presentó a tu tía aquí, asegurándose de que estuviera bien atendida. Si fuera soltero, lo habría perseguido con todas mis fuerzas después de mi divorcio. Me encogí de hombros y dejé que una sonrisa surcara mi rostro. Barra inversa, no estará casado por mucho más tiempo. Sus rostros mostraron una realización, y Rande se rió mientras Tina sonreía. Barra inversa, gracias, Sally. Necesitaba eso. Todavía no puedo creer lo que ha hecho tu madre con él o que lo haya descartado como a un hombre tan asombroso. Tengo que regresar a la oficina, pero antes de irme. Tina se acercó a papá, y mientras Rande y yo observábamos, se inclinó y le dio un beso tierno pero sincero en los labios. Nos miró y sonrió. Sin embargo, su sonrisa rápidamente se convirtió en sorpresa cuando papá emitió un gemido. A medida que despertaba gradualmente, sentí labios suaves sobre los míos, la cantidad justa de presión, transmitiendo un afecto tierno y gentil que no había sentido en mucho tiempo. Los pitidos de la habitación del hospital y mis gemidos me recordaron mi entorno. Anticipando la presencia de Annie, al abrir los ojos tras ese beso afectuoso, me sorprendí al encontrar a Tina de pie allí con una sonrisa en su rostro. ¿Tina? Acercándose desde el otro lado de la cama, Sally y Rande se unieron a nosotros. Está bien, papito. Vas a estar bien, ¿me oyes? A medida que mis recuerdos me alcanzaban, me di cuenta de que Annie me estaba dejando o ya me había dejado. ¿Qué pasó? En los siguientes minutos,
Los tres me pusieron al día sobre cómo Sally me había encontrado sin respuesta, había llamado a una ambulancia y había descubierto los papeles de divorcio, revelando la infidelidad de Annie durante meses. Aprendí cómo Annie había amenazado a Tina una vez que Rande congeló nuestras finanzas hasta que pudieran determinar mi condición. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, Arthur, respondió Rande. Me volví hacia Tina. ¿Me besaste? Tina se sonrojó. Sí, lo siento, estaba a punto de regresar a la oficina y estaba despidiéndome. Sonreí. No, está bien. Supongo que estoy en el mercado, así que creo que está bien. Durante las siguientes horas, varios doctores pasaron, realizando chequeos físicos, análisis de sangre y más. Tina canceló su visita a la oficina y se quedó, junto con Rande y Sally. Entre los doctores había un psicólogo. Mientras indagaba sobre mis experiencias, conté cómo encontré a Annie sola, bebiendo, y su anuncio de dejarme. Describí cómo el mundo parecía perder color y la entrada sensorial se volvió fragmentada, dificultando el movimiento a pesar de que me enojaba. Mi último recuerdo era de Annie abofeteándome y gritando, sus palabras incomprensibles. Las chicas colectivamente se estremecieron ante la revelación de la agresión de Annie, mientras yo no podía responder. Papá, ¿qué hora crees que era cuando te volviste irresponsive? Diría que eran alrededor de las 5:30, cariño. ¿Por qué? Porque era más de las 7:30 cuando llegué a casa y te encontré, y no había ninguna marca roja en tu mejilla. Así que, supongo que mamá debe haberte dejado allí solo por bastante tiempo. El psicólogo intervino, no es poco común que alguien en tu situación experimente un mal uso mientras está irresponsive. En tu caso, diría que entraste en shock al escuchar la declaración de tu esposa de dejarte, aunque este es un caso mucho más extremo de lo habitual, tiene sentido. Rande agregó, cuando Arthur era joven, había un matón que era un par de años mayor que él. Se burlaba de Arthur bastante y un día un padre del barrio encontró a Arthur tirado en el suelo en un parque local. Nuestros padres lo pusieron a la cama y despertó al día siguiente. No fue algo sobrepensado ya que despertó regularmente al día siguiente, pero ocurrió. Recuerdo a Billy empujándome y burlándose de mí en el parque. Después de un tiempo, no sabía qué había pasado, pero cuando desperté, mamá y papá me dijeron que me había desmayado y que alguien me trajo a casa. Cuando les conté sobre Billy, hablaron con sus padres. Al día siguiente, Billy se acercó a mí en la escuela y se disculpó. Me reí al recordar eso. No creo que fuera sincero, pero nunca me molestó de nuevo después de ese día. Creo que podríamos tener un precedente aquí, mencionó el psicólogo. En muchos sentidos, la mente sigue siendo poco comprendida. Sin embargo, si algo similar ha ocurrido antes, es plausible que pueda ocurrir de nuevo. Fruncí el ceño, él nos tranquilizó. No te preocuparía demasiado. Con el amor y la atención de estas 3 encantadoras damas, aunque algo volviera a ocurrir, creo que estarás bien cuidado. Conversamos por unos minutos más antes de que se disculpara. También me encontré fatigado, lo que podría parecer raro para alguien que acaba de dormir durante las últimas 2 semanas. Pero estaba. Así que envié a las 3 chicas a casa para que descansaran e informé que podían visitarme mañana para asegurarse de que estaba bien. Durante los siguientes 2 días, volví a retomar la vida. Tina me trajo una laptop de trabajo y algunas tareas simples con instrucciones, solo si me sentía aburrido. Rande visitó principalmente para revisar sus documentos de divorcio revisados y para que firmara algunos papeles para que pudiera proceder a terminar mi matrimonio con Annie. Rande también trajo a una joven detective, Karen Hill. La detective Hill realizó una entrevista de 1 hora conmigo sobre mi experiencia esa noche con Annie. Me agradeció e informó a Rande y a mí que su informe estaría listo en unos días. No estaba seguro si planeábamos presentar una denuncia contra Annie. Sin embargo, eventualmente, Rande me indicó que dejara todo en sus manos, me besó en la frente y se marchó. En la tarde del segundo día, después de despertarme de lo que Sally llamó mi revisión, fui dado de alta para regresar a casa. Sally me acompañó y me sorprendió encontrar a Tina esperándome en la puerta. Ella ayudó a Sally a guiarme hacia su gran SUV suburbano. Tina se quedó a cenar esa noche.
Optamos por comida para llevar y ella ayudó a limpiar antes de quedarse a ver televisión con nosotros durante un par de horas. Cuando se fue, Sally la abrazó y se aseguró de que yo la acompañara a su auto. Tina, muchas gracias por todo lo que has hecho estas últimas semanas. No sé cómo puedo recompensarte. Bueno, en unas semanas, cuando te sientas de nuevo en forma, puedes invitarme a cenar y a bailar. Me sonrojé. Aquí estaba, solo una tarde fuera del hospital, y la mujer cuyo beso me había despertado me estaba pidiendo una cita. Pero era atractiva, y según Annie, iba a ser un hombre soltero de nuevo. De acuerdo, el próximo viernes por la noche después del trabajo, eso me da casi 2 semanas para volver a la normalidad. Ella asintió y me dio un cálido abrazo. Se prolongó un poco más, y me di cuenta de que había un significado más profundo. Mientras se subía a su auto, me pareció divertido que por un momento me preguntara sobre el nombre de la mujer con la que había estado casado durante casi 25 años. Durante los siguientes días, Sally, Grande y Tina se mantuvieron cerca de mí, asegurándose de que estuviera bien. Fue reconfortante ser cuidado de esa manera. Sin embargo, la noticia que Grande me trajo esa tarde del viernes nos sorprendió a todos un poco. Esta tarde, arrestaron a Annie, anunció. ¿Qué pasó? Pregunté. Bueno, después de tu declaración ante la policía en el hospital, emitieron una orden de arresto para Annie por crueldad mental hacia una persona con discapacidad. Esto se debe a que estabas mentalmente incapacitado e incapaz de defenderte en ese momento. Además, ella te dejó desatendido por un periodo indefinido, lo que agrega más problemas, explicó, _inversa, ¿qué significa esto para el divorcio? Tina, que se había unido a nosotros nuevamente para cenar, preguntó. Esa noche, ella llevaba a su hija Clarice de 8 años con ella, que estaba viendo una película de Disney en la sala mientras conversábamos. Con el lunes marcando mi regreso al trabajo, Tina me vería entonces. Sin embargo, estaba empezando a entender que ella buscaba más que solo un eficiente contador en la oficina. Me di cuenta de que no me oponía a la idea de Tina y me la imaginaba, contemplando lo que había debajo de esas ropas bien ajustadas que vestía cada vez que nos visitaba. Grande sonrió. Es probable que incline algunas cosas a favor de Arthur. Estoy abogando por una división 50-50 de las cuentas bancarias en la casa. Sé que podríamos apuntar a más dado las circunstancias, pero creo que Arthur querría ser justo. Asentí. Annie no podrá tocar ninguno del dinero extra que intentó extraer de ti, Tina. Presenté un caso contra ella por extorsión junto con el cargo de crueldad mental. No hará mucho, excepto evitar que acceda a lo que no es legítimamente suyo, probablemente saldrá en un par de días, sin mayores perjuicios, y probablemente volverá con su miserable alma gemela. Lo que quiero hacer es acelerar el divorcio utilizando la hospitalización y recuperación de Arthur como justificación. Luego, dependiendo de su reacción, tengo planes en marcha. Aseguraré que Arthur no pierda nada que no deba, dijo sonriendo. Entonces, ¿cuánto tiempo llevará el divorcio, tía Grande?, preguntó Sally. Suponiendo que todo vaya bien, debería llevar alrededor de 3 meses. Después de eso, si Annie decide impugnar algo, traeré refuerzos, lo que alargará el proceso pero causará más daño a ella, explicó Grande. Esa noche, mientras acompañaba a Tina hasta su auto, Sally ayudaba a Clarice a subirse al asiento trasero del gran Suburban. Tina me abrazó una vez más y me sorprendió con un rápido beso, similar al de otro día. Arthur, sé que estás casado y eres un hombre de honor, así que no apuraré las cosas. Pero quiero reclamarte ahora y hacerte saber que te deseo, _inversa, te he deseado durante mucho tiempo, por supuesto, pero nunca perseguiría a un hombre casado ni le faltaría al respeto a los votos matrimoniales de alguien. Yo misma he experimentado eso, y no querría infligirlo a alguien más, incluso si su matrimonio está en problemas, expresó Tina sinceramente. Por un momento, miré sus profundos ojos azules, le saqué un mechón de su cabello oscuro de la cara y me incliné para besarla. En lugar de un beso tierno, se convirtió en uno lleno de pasión, que duró quizás 30 segundos. Sentí la conexión mutua entre nosotros. Cuando me aparté, los ojos de Tina estaban cerrados, y pasó su lengua sobre sus labios, saboreando nuestro beso. Sonreí. Considera eso como mi reconocimiento de tu reclamación. Miramos a las chicas,
ambas riendo por nuestro beso. Clarice aplaudía y Sally tenía una gran sonrisa. Mientras Tina y Clarice se alejaban, Sally me abrazó y nos despedimos con la mano. Los meses siguientes fueron toda una aventura. Por un lado, Annie quería un divorcio rápido, pero por el otro, no estaba satisfecha con el acuerdo. Parecía que Paul estaba llamando las shots, convenciéndola de que merecía la mayor parte de los activos. Le estaba alimentando mentiras, y en el fondo, debió haberse dado cuenta después de tantos años de matrimonio. A medida que sus demandas de acuerdo se volvían más absurdas, Rande tuvo una conversación única con el abogado de Annie, y lo que se dijo puso fin a todas las objeciones de la noche a la mañana. Tina y yo salimos todas las noches de los viernes mientras Sally comenzó a cuidar a Clarice, llevándola de la escuela y cuidando de ella, dándole a Tina y a mí tiempo para cenar, tomar café y entretenimiento. Aunque nunca pasamos de tomarnos de las manos y besarnos, tenía la sensación de que la noche en que finalizara mi divorcio sería inolvidable. Ahora, de vuelta al trabajo, las cosas estaban yendo bien. Aunque éramos una exitosa organización financiera, no estábamos en las grandes ligas. Todos hacíamos nuestro trabajo, estábamos bien compensados y disfrutábamos de la compañía unos de otros. Creo que el personal se dio cuenta de que Tina y yo nos estábamos convirtiendo en pareja en algún momento, aunque todos estaban felices por nosotros, tenía que moderar mis travesuras habituales. Mi gerente directo, que reportaba a Tina, se aseguró de recordarme un comportamiento apropiado en el lugar de trabajo, considerando que básicamente estaba saliendo con su jefa. Aproximadamente 3 meses y medio después, recibimos una notificación de que el divorcio se finalizaría una semana después del próximo jueves. No hubo procedimientos judiciales, sin embargo, Annie había solicitado una reunión para discutir asuntos antes del decreto final. Acepté reunirme el día anterior, y organizamos que viniera a la casa para hablar con Sally y conmigo. Me tomé la tarde libre del trabajo y preparé chuletas de cordero y ñoquis en una salsa de mantequilla quemada para los tres. Era una comida favorita para todos nosotros, y esperaba que ayudara a aliviar cualquier posible incomodidad durante nuestra conversación esa noche. Sally llegó a casa alrededor de las 5:30, fue a ducharse y cambiarse, y justo antes de las 6, sonó el timbre, señalando la llegada de Annie a la puerta principal. No he descrito la apariencia de Annie en algún tiempo, pero quizás debería hacerlo ahora, con una perspectiva de antes y después. Antes de que todo lo que sucedió hace unos meses, Annie era una atractiva ama de casa de mediana edad. Tenía el cabello corto hasta los hombros, una figura curvilínea típica de una madre, y aunque tenía algunos kilos de más, seguía siendo bastante atractiva. Con un busto bien proporcionado de 34C y una parte trasera atractiva, era una esposa atractiva. Desafortunadamente, la mujer que estaba de pie frente a mí ahora era casi irreconocible. Annie había ganado una cantidad significativa de peso, desarrollado papadas debajo de su mentón y mejillas hinchadas. Su estómago, que anteriormente tenía una ligera pancita de mamá, ahora colgaba sobre sus pantalones, y su posterior antes curvilíneo se había expandido. Además, estaba vestida con ropa holgada que ocultaba aún más. Ahora, no tengo nada en contra de las personas de mayor tamaño, pero esa no era la Annie que conocía. Creo que mi sorpresa ante su transformación física era evidente en mi rostro, aunque Annie no hizo ningún comentario al respecto, simplemente hizo una mueca en respuesta. Hola, Annie, por favor, entra, saludé mientras entrábamos a la cocina. Le ofrecí una copa de vino, que aceptó, y mantuvimos una pequeña charla durante unos minutos. Ella preguntó sobre el trabajo y mi bienestar mientras yo eludía la pregunta sobre su salud. ¿Es lo que quiere Paul? No le gustaba lo delgada que estaba, así que hemos estado trabajando en engordarme, abordó la pregunta no pronunciada. Fruncí el ceño. Durante más de 25 años, había atesorado a esta mujer. A pesar de sus acciones, quedaba una preocupación persistente por su salud, aunque mucho menor. No apruebas, ¿verdad? Me miró. No, Annie, no. Cuando estábamos juntos, tenías un tamaño saludable. Pero seré honesto, estoy sorprendido por tu apariencia. No te ves bien, y si no estuviera tan herido por lo que hiciste, estaría más preocupado por tu salud y trataría de ayudar, expresé. Pero no te importa, ¿verdad? Su expresión se cayó. Tú y Sally están felices y...
saludable sin mí aquí. Bueno, hay una parte de mí que se preocupa, pero cuando te fuiste de aquí y prácticamente me dejaste morir, me quedé en silencio, encogiéndome de hombros mientras ella suspiraba. Merecía eso. Hice algo terrible, ¿no? No, madre, intervino Sally, apareciendo fresca de la ducha. Hiciste algo realmente horrible. Destruiste por completo a una familia feliz, y luego te fuiste sin un cuidado en el mundo. Yo, por un lado, no puedo entender por qué papá accedió a dejarte venir aquí esta noche. Sally, cálmate, intervení. Tu madre conoce la situación en la que estamos y lo infelices que estamos todos. Ella solicitó esta reunión esta noche, así que pensé que lo menos que podríamos hacer era ser maduros y escucharla. Sally no estaba satisfecha. Hasta donde podía ver, al igual que yo, no había hablado con su madre desde ese día memorable. La forma en que mi hija estaba mirando a su madre, esta situación no terminaría bien para nadie. Era hora de dirigir la conversación en otra dirección. Intentando un tono alegre, sugerí que las conversaciones difíciles no eran ideales justo antes de la cena, así que primero vamos a comer. Serví la cena, y aunque nadie habló, hubieron numerosas miradas intercambiadas por la mesa. Sally mantenía una dura mirada hacia su madre durante toda la comida. Después de la cena, limpié la mesa y Annie pidió hablar a solas con Sally. De ninguna manera. Puedes decir lo que quieras en mi presencia también, respondió Sally con firmeza. Me sentí dividido, pero era evidente que Sally estaba decidida a no quedarse a solas con su madre. Annie pareció darse cuenta de eso también. La mirada en sus ojos reflejaba lo que su madre me había hecho esa fatídica noche. Cedió. Annie tomó una respiración profunda, dudosa de discutir los asuntos en mi presencia, pero se dirigió a Sally. Bueno, Sally, quería pedirte perdón por lo que ocurrió esa noche. No manejé las cosas correctamente, y a pesar de todo, no quiero alejarme de mi hija para siempre. Mirándome, Annie agregó, hay más, pero preferiría discutirlo en privado sin tu padre presente. Lo siento, mamá, pero si no puedes decirlo a ambos, entonces no quiero escucharlo, declaró Sally. Antes de que Annie pudiera responder, Sally se levantó y salió de la habitación, cerrando de un golpe la puerta de su habitación momentos después. Espero que eso haya ido mejor, murmuró Annie suavemente, más para sí misma que para mí. Creo que considerando las circunstancias fue bastante bien, respondí, dejándole saber que entendía. ¿De verdad? Annie sonó sorprendida. Sí, de verdad, suspiré, continuando. Annie, debes darte cuenta de que en este momento nadie en esta casa tiene mucho afecto por ti. Ella comenzó a responder, pero levanté mi mano, señalándole que me dejara terminar y exponer todo. Primero, mantienes una larga y carnal aventura con alguien, luego lo escondes de Sally y de mí. Después, me entregas los papeles de divorcio de la nada, y cuando entro en lo que Sally llama modo de evaluación, procedes a gritar, a chillar y luego me abofeteas. Annie parecía aturdida, como un ciervo atrapado en las luces. Sí, recuerdo eso, y recuerdo la mayor parte de ese tiempo hasta poco después de que me abofeteaste. Pero continuemos. En algún momento me abandonas cuando estoy irresponsive, dejándome ahí hasta que Sally llega a casa y me descubre en el mismo estado, conté. La expresión de Annie se tornó en pánico. Cuando Sally te llama, no muestras preocupación por mí a pesar de que tu hija está visiblemente angustiada por su padre. Nunca preguntas acerca de mi bienestar hasta esta noche, haces demandas irracionales a mi lugar de trabajo y al entrar aquí, sigues siendo todo acerca de ti. Le pides perdón a Sally, pero no te has disculpado con ella en ningún momento. Hice una pausa brevemente, esperando que mis palabras resonaran. Sí, Annie, considerando todo eso, creo que las cosas fueron bastante bien. La mirada de Annie se desvió hacia el suelo, las lágrimas inundando sus ojos. Aún no habían caído, pero amenazaban con hacerlo. No podía discernir si eran por Sally, por mí, o simplemente un reflejo de sus propias emociones. Continuando, afirmé, ahora nuestro divorcio se finalizará mañana, y a menos que tengas algo más que agregar, creo que hemos cumplido tu solicitud para una reunión final. Caminé hacia la puerta y la abrí. Annie me miró antes de salir. Una vez afuera, se volvió para mirarme. Arthur,
Tuvimos algunos buenos años, ¿verdad? Sí, Annie, la mayor parte de nuestro tiempo juntos fue increíble. Fuiste una amante excepcional, una esposa devotada y una madre amorosa. No estoy seguro de que le ha hecho este tal Paul a ti, pero no veo a la mujer de la que me enamoré en la persona que está de pie frente a mí. Solo veo a alguien que parece perdida, manipulada para volverse obesa, egocéntrica, y preocupándose más por lo que otros pueden proporcionarte que por las personas mismas. Una vez más, bajó la mirada hacia sus pies. ¿Realmente lo dices en serio, verdad, Arthur? Sí, lo digo, afirmé. Ella se volteó para irse pero dudó, luciendo totalmente rota esta vez. Arthur, sobre la casa, Paul me dijo que necesitaba preguntar. Así que ese era el propósito de su visita. No se trataba de reconectarse con su familia. Era únicamente sobre dinero, me reí, dejando a Annie confundida por mi reacción. Ve y dile a tu alma gemela que tendrás tu parte de los ahorros y el capital de esta casa transferidos a la cuenta bancaria que tu abogado proporcionó Arande para mañana a esta hora. Y Annie, ella me miró, protege ese dinero de Paul o no lo tendrás por mucho tiempo. Actualización. La mañana siguiente marcó el decreto final, y Annie y yo ya no éramos oficialmente marido y mujer. Sentía un pequeño atisbo de tristeza dentro de mí, pero fue efímero. Principalmente, me sentí contento. Los últimos meses habían sido desafiantes para todos. Ahora, a mis 48 años, me sentía liberado, sabiendo que aún me quedaba mucha vida por vivir. Rande me llamó para informarme que la pizza corría por su cuenta esa noche en mi casa. Durante el almuerzo en la oficina, Sally pasó. Recordamos tiempos más felices con su madre cuando éramos una familia completa. A pesar de que a Sally no le gustaba su madre, podía sentir que extrañaba a la mujer que una vez fue. La verdad, yo también. Compartimos muchos buenos años juntos. Cuando Sally se fue, parecía haber un intercambio silencioso entre ella y Tina. No mucho después, fui llamado a la oficina de Tina. Ella cerró la puerta y luego me besó apasionadamente, como si el sol nunca volviera a salir. Debo admitir que respondí de la misma manera. ¿Puedo reclamarte como mío ahora, Arthur?, preguntó Tina. Sentí un lugar dolorido en mi cuello, probablemente de un moretón formándose donde ella me había besado momentos antes. Creo que quizás ya lo hayas hecho. La cena de esa noche fue encantadora, con Sally, Rande, Tina y Clarice uniéndose para celebrar mi nueva libertad de Annie. Más tarde esa noche del viernes, después de que las chicas se fueron a la cama, Tina y yo consumamos nuestra relación. Debo haber hecho algo bien porque durante el fin de semana, Tina parecía un poco adolorida cada vez que se sentaba, pero sus ojos ardían con una pasión que sabía que estaba reservada solo para mí. 6 meses después, nos casamos en una hermosa ceremonia junto a un lago local con muchos de nuestros colegas presentes. Aunque inicialmente planeamos casarnos más tarde, decidimos adelantar la fecha para coincidir con la llegada del nuevo hermanito de Sally y Clarice. Actualización. Han pasado 5 años y Sally, su novio, Tina y yo estábamos disfrutando de una cena en un restaurante local cuando el pequeño Keegan de 5 años planteó una pregunta. Papá, ¿quién es esa señora que nos sigue mirando? Al girar para mirar, vimos a Annie sentada al otro lado de la habitación. Había perdido notablemente peso y parecía descontenta. Desde el divorcio, no la habíamos visto ni oído de ella, y no había intentado ponerse en contacto con Sally. Disculpándome de la mesa, me acerqué a ella. Barra inversa, hola, Annie. Barra inversa, hola, Arthur. Barra inversa, ¿cómo estás?, pregunté. Ella miró hacia abajo, a su ensalada de pollo, respondiendo, barra inversa, tenías razón, Arthur. Tenías razón sobre él. Paul me convenció de que era su alma gemela, y tú no significabas nada para él. Pero cuando no recibí el dinero por adelantado, me convenció de ganar peso porque me amaba y prefería a las mujeres con sobrepeso. Después de recibir el acuerdo de divorcio, me aconsejaste que no se lo diera. Pero no escuché. Lo desperdició en 6 meses y luego me abandonó. Aunque todavía estaba molesto con ella, su historia carecía del final feliz que tenía la mía. Desde entonces,
He pasado cada momento tratando de reconstruir la confianza que él destrozó y recuperar alguna semblanza de mi antiguo yo, confesó, conteniéndose las lágrimas mientras me miraba. Después de todos estos años, esa mirada se parecía a la Annie que una vez conocí. Arthur, lo siento mucho. Te traté horrible. Lo hice porque creía que Paul sabía cosas que tú no. Abandoné al hombre que realmente me amaba, dejándote irresponsive y... Se detuvo, agarrando el borde de la mesa. Podrías haber muerto por mis acciones. Sé que nunca podrás perdonarme, pero quiero disculparme. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Sorprendentemente, Sally se había unido a nosotros, de pie a mi lado, también testigo de la disculpa de su madre. Me dio una sonrisa fatigada, tomó mi mano y extendió la suya hacia su madre. Al ver a Sally y luego presenciar cómo le extendía su mano, Annie entró en pánico e intentó irse, pero Sally bloqueó su camino. Mamá, detente. No necesitas irte, afirmó Sally. Deslizándose en la cabina junto a Annie, Sally y yo nos unimos a ella. Miré a Tina, quien asintió en señal de acuerdo. Durante la siguiente hora, madre e hija conversaron. Se derramaron muchas lágrimas. Pero por una vez, eran sanadoras, no hirientes. Una vez que se pusieron al día, Sally y yo reintrodujimos a Annie a todos los demás. Annie parecía un poco inquieta cuando la presentaron como tía Annie. Luego de ese día, gradualmente recibimos a Annie nuevamente en nuestras vidas. Sally y su madre se reconectaron lentamente, reuniéndose para tomar café cada semana o dos. La confianza se construyó gradualmente entre ellas, pero finalmente se consolidó. Cuando Sally se casó, Annie tuvo la oportunidad de desempeñar el papel de madre de la novia. Tina a veces invitaba a Annie a cenar en nuestra casa. Inicialmente, sospeché que era para molestarse por lo que Annie había perdido y lo que Tina había ganado al casarse conmigo. Sin embargo, aunque nunca se volvieron amigas cercanas, Tina y Annie desarrollaron una extraña especie de amistad que nunca comprendí del todo. Rande nunca perdonó a Annie por el daño que me causó, aunque se mantuvo educada cuando se encontraban. Con la aprobación de Tina, Annie y yo nos involucramos en algunas sesiones de consejería post-matrimonio. Abordamos muchos de los problemas de nuestro pasado, que se remontan a más de 5 años. El consejero especuló que Annie podría haber estado experimentando desequilibrios hormonales, pero Annie rechazó enérgicamente esta noción. No. Tiré las cosas más preciadas de mi vida ese día. Tenía un esposo amoroso y una hija que quería estar conmigo. Ningún desequilibrio hormonal puede justificar cómo destruí todo lo bueno en mi vida por alguien que no era más que un problema en la cama y tenía un apéndice inadecuado, comentó ella con una dulce sonrisa dirigida a mí. Arthur y Sally merecen algo mejor de mí, admitió entre lágrimas, limpiándose los ojos con un pañuelo. Me tomó 5 años reconectar con ellos. Le agradezco a Dios todos los días que Arthur me haya permitido regresar a su vida, y a Tina también, se sonrojó, reconociendo la calidez de Tina hacia ella a pesar de todo. Tenía todas las razones para odiarme, sin embargo, siempre me ha tratado con amabilidad. Tuve suerte de perder todo lo que descartar, y llevaré esa carga por mucho tiempo. Annie ganó más de esas sesiones de consejería de lo que yo hice. Fue reconfortante confirmar que ni Sally ni yo éramos responsables de la decisión de Annie de dejarnos. Y tenía razón. Tina nos había levantado y forjado un lazo familiar más fuerte. Dicen que la gente paga por sus errores eventualmente, y Paul lo hizo. Se mudó a otro estado y una vez más intentó manipular a una mujer casada por su dinero. Esta vez, sin embargo, el esposo de la mujer atrapó a Paul en el acto y tomó el asunto en sus propias manos, dejando a Paul incapacitado. El esposo recibió una condena de 10 años, pero si los rumores de Rande eran precisos, podría ser liberado antes. Tina y yo seguimos profundamente enamorados. Nunca imaginé que podría amar a alguien tanto o tan profundamente como amé a Annie, pero Tina me demostró que estaba equivocado. No solo me dio su amor, sino también su alma de todo corazón. Continuamos trabajando juntos en su empresa y sigo en el mismo trabajo. Aunque tenemos nuestros altibajos, siempre priorizamos la comunicación cuando realmente importa. Su físico sigue siendo notable y seguimos haciendo el amor con frecuencia. Incluso nos hemos entregado.
A momentos de amor en lugares exóticos mientras estamos de vacaciones. A menudo, solo una mirada es suficiente para llevarnos a cerrar la puerta del dormitorio y entregarnos apasionadamente el uno al otro. Una vez, después de haber terminado de hacer el amor, ducharnos y vestirnos, entramos a la cocina para encontrar a Sally y Annie en conversación. Recientemente habíamos aprendido que Sally estaba esperando un bebé, lo que provocó emoción mientras las chicas discutían la llegada de mi primer nieto. Dios mío, Sally, pensarías que estas dos eran adolescentes con la forma en que se comportan. Tina, tendrás que dejarme en tu secreto para mantener a Arthur tan lleno de vida. Quizás pueda conseguir algunos consejos para mantener a Fred alerta, bromeó Sally. En medio de risas, me sonrojé. Annie había estado saliendo de manera casual últimamente, pero nada serio hasta que Fred apareció en escena. Mamá, déjalo ser. Todos sabemos que papá ha estado en una misión desde, ya sabes. Sally bromeó traviesamente, sus ojos brillando. Annie dudó mientras Sally reía y Tina se sonrojaba. Simplemente me recliné, sonreí ante mis chicas y sentí que Tina me volvía a estimular. Eventualmente me excusé, haciendo el camino de regreso al dormitorio, con Tina siguiéndome poco después, asegurando la puerta detrás de ella. ¿Te gustó la historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuevos y emocionantes videos. Hasta pronto.